hablar. Ayer saben ustedes que la vicepresidenta del gobierno se fue a Roma, se fue al Vaticano a reunirse con, pretendía, entiendo yo, haberse reunido con el Papa Francisco, pero no lo consiguió. Saben, aquello es la diplomacia vaticana, y le dieron, y se reunió con Pietro Parolin, que es el número 2, el secretario de Estado Vaticano, y se reunió con él. ¿Para qué? No para revisar el concordato, no para revisar tantas reivindicaciones históricas de la Iglesia, que en este caso el PSOE tenía la ocasión de hacerlo, no, única y exclusivamente para impedir que los restos de Franco, que se iban a haber exhumado el pasado mes de julio y que todavía están en el Valle de los Caídos, pues no recayeran finalmente en la Catedral de la Almudena, como es voluntad de la familia Franco. Fíjense, porque la vicepresidenta hoy decía que ya tenía, digamos, el ok del Vaticano para evitar que fuese a la Almudena. Y luego hay un comunicado del Vaticano que lo desmiente. Fíjense. Y en este sentido lo que acordamos fue estar de manera conjunta, tanto el Gobierno como la propia Iglesia Católica, para encontrar una salida que obviamente no puede ser la Almudena. No puede ser la Almudena, dice que el arzobispado ya dijo que se oponía, y tampoco es exactamente así. Y la Santa Sede, a mitad de tarde, a propósito de la reunión que mantuvieron ayer el secretario de Estado y la vicepresidenta del Gobierno de España, quiero precisar lo siguiente: el cardenal Parolin no se opone a la exhumación de Franco si así lo han decidido las autoridades competentes, pero en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación, es decir, dónde debe ir destinados los restos mortales de Franco. Es cierto que la señora Calvo expresó su preocupación por la posible sepultura en la Catedral de la Almudena y su deseo de explorar otras alternativas, también a través del diálogo con la familia. Pero en ningún caso dice la Santa Sede que se opone el Papa ni la Santa Sede a que vaya a la Almudena. Dice usted, diputado, que hay mucha amiga en el comunicado. ¿Por qué? Hombre, sobre todo una frase que es la que tenías en la frase anterior. Vamos a ver, la anterior parte del comunicado, a ver si lo podemos recuperar. Vamos, ¿cuál le ha llamado la atención? No me ha llamado la atención. Ya sabéis que como soy diplomático de carrera, Pietro Parolin también lo es, sí. Sabemos distinguirnos muy bien. Y ahí le mete un golpetón al Partido Socialista que es tremendo. Si así lo han decidido las autoridades competentes. ¿Quién es la autoridad competente para sacar a Franco del Valle de los Caídos? El abad del Valle de los Caídos. Ni el cardenal Osoro, ni el Gobierno de España. Entonces le mete tal viaje del que yo creo que no se va a recuperar Carmen Calvo. Que además hizo una jugada que es de Taur. Cesaron el viernes en el Consejo de Ministros al embajador ante la Santa Sede para que el embajador de España no pudiera estar presente en esa reunión que era el lunes, con urgencia y con alevosía. Es un gobierno de tramposos, es un gobierno que se está entrampando a sí mismo, que su gran prioridad no la van a conseguir, por lo que estoy viendo aquí, porque este es un comunicado que desarma profundamente. Claro, es que se puso a jugar con la Iglesia Católica, que esta tiene una diplomacia que de luego de la que tendrían que aprobar, la que tenía que aprender. Y desde luego, ¿cómo se va? Y esto, yo he llevado muchos casos de memoria histórica. La familia, pero como la de cualquier persona, es la que decide. Y no te pones a oponer sobre la familia, pero incluso aunque la familia decidiera, es el abad del Valle de los Caídos. Y ahí está la torta, ¿eh? No se opone a la exhumación de Franco. Bueno, si así lo han decidido las autoridades competentes. Claro, nadie se preguntó quién era la autoridad competente, pues ya lo digo yo. Aparte de tramposos, es un gobierno, en cierto modo, de improvisación continua. Entonces, en cierto modo, también incompetente, ¿no? Es un gobierno que se cree que para ser de izquierdas no tiene que ir en contra de la monarquía, para ser de izquierdas tiene que abrazar al nacionalismo. Yo no sé quién les habrá dicho esto al gobierno de España, que para ser de izquierdas tengan que, además, ir a verse con los terroristas. Pero a mí me parece que el gol es cuando dice que no se pronuncia sobre la inhumación. Es decir, cuando realmente la bandera de Pedro Sánchez llegó al gobierno para sacar a Franco del Valle de los Caídos y al final lo voy a llevar al centro de Madrid, a la Catedral de la Almudena, se dan cuenta del tremendo error que están cometiendo, es cuando dicen, saltan todas las alarmas. Y claro, un gobierno que improvisa, un gobierno acostumbrado a echar para atrás sus medidas, globos sondas, a corregirse continuamente, un gobierno que no tiene un proyecto de país, que lo único que busca es la propaganda, le pasa ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque busca un titular. Busca un titular un día y el día que sale el titular de que la familia piensa llevar a Franco a la Almudena, saltan todas las alarmas. Es la culpa de un partido socialista que no hace caso a su historia, un partido socialista manejado
por Podemos y es, sinceramente, lo triste de todo esto es que al final lo que ha trascendido a la opinión pública es que el Partido Socialista ahora es la marca blanca de Podemos. Y eso sí que es triste, porque es un partido con años de historia y con un pasado que los varones socialistas ahora mismo ven a Pedro Sánchez gobernar y agachan la cabeza. Bueno, ¿cómo le va a Susana Díaz en Andalucía? Lo que pasa es que Pedro Sánchez ha puesto al partido a su altura, a la altura de él. De su ego. Sí, ¿no? Pero fíjate que en todo este asunto de los restos del general Franco hay una serie de malentendidos y de mentiras. Vamos a ver. ¿Quién instituye el ducado de Franco? No es Franco, es el rey, Juan Carlos, que decide instituir el ducado de Franco y otorgárselo como primera duquesa de Franco y después a sus sucesores, a doña Carmela, a la hija de Franco. Quien decide que la viuda de Franco sea señora de Meirás e introduce el señorío de Meirás es el rey. Y tampoco es Franco que decide que quiere ir a Valle de los Caídos. Franco no quería, jamás dijo que quería ser enterrado en Valle de los Caídos. Jamás. Él, si lo hubieran enterrado en un panteón familiar, donde fuera, pues, cantado la vida. No, señor. Y quien le entierra el Valle de los Caídos es ya el gobierno que sucede a Franco, pero no es Franco. Entonces, vamos a ver, el Valle de los Caídos está allí arriba, muy alejado de Madrid. Franco lleva allí muchos años, nunca había habido un problema. Entonces, ¿para qué hurgar en la herida? Además, que os diré una cosa. Porque es el final de la transición, si es que no es de Franco. Sí. Os diré una cosa. Es el final de la tradición, de la transición. El mover restos humanos de un fallecido por razones políticas es una cosa siniestra. Siniestra. Absoluta. No, y siniestra humanamente. Porque también vamos, es una bajeza. Yo entiendo que se pueda ver el Valle de los Caídos como un monumento y tener ahí un dictador y se quieran tomar medidas para no tener lo que se dice un monumento a un dictador. Lo que tú no puedes es que no es un monumento al dictador. Es que no es eso. Entiendo perfectamente. Es una basílica. El objetivo inicial. Lo que no entiendo es que el gobierno se meta en este charco. Lo que no entiendo es que el gobierno se meta en este charco con un tema tan sensible sin, sinceramente, tener más o menos la cosa planificada. Es llegar al gobierno y decir, lo primero que voy a hacer escucha, verás, es que Franco nunca quiso enterrarse en el Valle de los Caídos. Hasta tal punto que ¿sabes lo que pone en la lápida de Franco, por debajo? José Antonio Primo de Rivera. ¿Sabes por qué? Porque es la lápida que sobró cuando la inhumación de José Antonio, que fue trasladado desde el Escorial en 1959. Y como no había lápida, porque Franco nunca dispuso eso, y fue una decisión de Consejo de Ministros presidido por Juan Carlos en su primera decisión, que fue la única, por cierto, que firma como yo el rey, en esa primera decisión del rey Juan Carlos, decide que sea inhumado en el Valle de los Caídos. Y como no hay lápida, y no se puede hacer en 48 horas, a un monje se acuerda, un monje de los que estuvieron cuando el entierro de José Antonio, el traslado de José Antonio, un monje se acuerda de que en una cantera de Collao Villalba quedaba la lápida que se devolvió porque había una defectuosa. Y esa es la que hoy cubre el lugar donde está Franco. A nadie le había importado nada hasta que el señor Zapatero, el año 2004, se le ponen los mismísimos que esto es molestísimo y terrible y que no hay un monumento en el mundo mundial ni en el universo. Mira, es profundamente falso. Además, está actuando de una manera que es nauseabunda desde el punto de vista moral y personal. O sea, coger ahora los restos de una persona de 43 años que lleva muerta, hace falta, de verdad, bueno, como estamos en vísperas de ese engendro que nos han metido en Halloween, es muy acorde a los días que vivimos. Pero es verdaderamente de un mal gusto, desde todos los puntos de vista nauseabundo, de un gobierno que tiene mucho que callar, porque es un gobierno socialista, es un gobierno socialista, del cual podríamos hablar muchas cosas acerca de su pasado y las responsabilidades que tiene en la historia de España, y lo mejor que podía hacer el gobierno del Partido Socialista era dejarse de memoria histórica, porque algún día es muy probable que todo esto se vuelva contra él. La familia debe dar su acuerdo en primer lugar. ¿Pero qué es esto de que el gobierno actúa porque le da la gana? ¿Pero qué Estado de Derecho es esto? Esto ni es Estado, ni es Derecho, ni es nada. Tiene que consultar a la familia tiene que estar de acuerdo. El lugar donde está Franco enterrado es una basílica. La basílica pertenece a la iglesia y tiene que ser Roma la que dé el acuerdo. Esto se lo pasan todo por todas partes. Y al final... ¿Roma o el abad? Roma es la que tiene la última palabra, que está sujeto a los
los acuerdos del Estado e Iglesia. Otra cosa diferente, es que además han hecho si hablamos a la vez no nos enteramos. Han hecho tan mal el decreto, son tan malos, son tan garbanceros estos tipos, que incluso en el decreto, como no pueden poner el nombre y apellidos de Franco, lo que han hecho ha sido decir que hay que exhumar a todos aquellos que no murieron en la guerra civil. Y resulta que hay 13 o 14 benedictinos enterrados también allí, con lo cual tendrán que salir también en función de este decreto. Es decir, es que son lo peor. Y además Sánchez lo que va a hacer es llevarse a Franco a la Plaza de Oriente, porque la Almudena está al lado de la Plaza de Oriente. O sea, es que no dan una, pero ni rectificando, como decía Fraga. El quid de la cuestión es como algo que debería de darnos pavor, y en lo que yo creo que no se está cayendo suficientemente, y es que exhumar a un muerto, sea quien sea, exhibe un poder político sin límite y sobre todo abre la brecha para que en cualquier momento se pueda exhumar a otra persona, pues a un intelectual, a un periodista, a un historiador, en función de, no sé, de cómo política pensaba, ¿no? Sí. Sobre todo, y yo creo que esto también es muy importante, yo creo que alargar este tema con la diligencia suficiente como para que no les grave electoralmente y no suponga una carga y un descrédito, es el de alargar todo esto lo máximo posible, porque Franco es la línea trazada en el terreno para dividir a franquistas y antifranquistas. Ese es el truco. Es decir, a los herederos del franquismo, ese es el truco, que son el PP y Ciudadanos, que no son. Y a claro, o por lo menos serán tan franquistas como el Partido Socialista, cuyos padres, Cristina, y cuyos abuelos de insignes socialistas contemporáneos han servido a Franco a través de ministerios, del cuerpo militar, pero como toda España, pero como toda España, es que es lógico. Claro, porque son 40 años, porque realmente... Pero ¿de verdad pensáis que a Pedro Sánchez le importa a Franco? Yo la improvisación, los errores jurídicos, la improvisación continua, es un arma de propaganda. Vamos a hablar de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad es un órgano dictatorial, extrajudicial, que decide penas y que añade penas ahora mismo extrajudiciales, pero que pueden llevar a una persona a la cárcel por pensar distinto. A un cargo público o a un profesor. Bueno, la opinión del diputado y de Alejo Vidal Quadras, que me falta, por cierto, tenemos que hablar de los audios de Villarejo, de lo que hoy ha ocurrido en el Congreso de los Diputados, que ni más ni menos, y aquí está el diputado José Ramón, que nos va a contar cómo el Partido Socialista finalmente se ha abstenido en el Congreso y no ha reprobado a la dictadura de Venezuela, de Maduro, con todo lo que está, esa crisis humanitaria, existencial que hay en ese país. En fin, el Partido Socialista, no sé por qué me extraño, teniendo a quien tienen como negociador. Brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí, en directo al Gato hasta ahora. Y 26 de la noche, aquí seguimos en El Gato. Estábamos hablando... ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De la exhumación. Sí, de la exhumación, efectivamente, que ya está pensando aquí, vamos a ir de la exhumación. Faltaba Alejo y el diputado hablar, insisto, el ridículo que ha hecho la vicepresidenta Carmen Calvo, diciendo que ha ido al Vaticano ayer, pretendía reunirse con el Papa, le recibe su número 2 y dice que vuelve con un acuerdo ya casi cerrado, diciendo que la Iglesia del Vaticano se opone a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y, digamos, enterrarle, inhumarlo en la Basílica en la Catedral de la Almudena. Y ha dicho el Vaticano que nanay. De eso nada, y hacía el matiz José Ramón, el diputado, sobre qué tienen que decir las autoridades competentes. ¿Qué está pasando con todo esto? Venga, Alejo y diputado. No, bueno, yo ya he comentado antes lo que pienso sobre esta siniestra operación de la exhumación de los restos de Franco, pero en la entrevista de Carmen Calvo con el secretario de Estado, con el cardenal secretario de Estado, es que yo me la imagino la entrevista. A ver, ¿cómo es? O sea, yo me la imagino. Es decir, claro, Parolini, cuando llega esta señora y empieza a contarle
O sea, es como, te diré yo ahora, es como si un jugador de tercera división se pone a hablar de táctica futbolística con, no sé, con Ronaldo, ¿no? Entonces, ella, de entrada, no está capacitada para entender al cardenal secretario de Estado, porque todo el que ha, bueno, tenido una actividad internacional en el terreno de la diplomacia, pues Joserra, por supuesto, porque es su profesión y es su carrera. Yo, pues porque he hecho diplomacia parlamentaria durante 15 años en el Parlamento Europeo por todo el mundo. A ver, hay un lenguaje, hay unas convenciones, hay unas formas, hay una, digamos, una manera de decir que sí sin decir que sí, de decir que no sin decir que no, y de decir que no. Que claro, todo eso ella lo ignora completamente. Entonces no se ha enterado de nada de lo que le decía Parolin, de nada. Entonces, como no ha entendido nada, pues la pobre ha dicho al salir la tontería esa de que estaban de acuerdo en que, y claro, inmediatamente el comunicado del Vaticano la ha fulminado, porque dice, yo estoy de acuerdo contigo, esto está muy bien visto. Ese entre comillas, además. Es una frase subordinada, ¿no? Dice, sí, las autoridades competentes lo deciden. O sea, es que eso es un tiro vamos, sí, las autoridades competentes, pero claro, es patético, es que no hay color, vamos, es que esta es la mujer que decía que hacía falta una reforma constitucional para recoger la igualdad de la mujer y que no se ha leído la Constitución española, ¿no? No, el artículo 14... Aparte de una cosa, es que esta señora es la de Pixie Dixie. Es la de Pixie Dixie. Entonces, claro, una persona que ha protagonizado una anécdota que debiera hundirla en la miseria para toda su vida ya, ¿no? Y que no saliera de su casa, nunca más. Ahí está, la envías a hablar con el cardenal secretario de Estado, que es... o sea, vamos a ver, si hay una diplomacia en el mundo que es no de primer nivel, no, ya galáctica, fíjate lo que te digo, galáctica, es la del Vaticano. Bueno. Entonces envían a la de Pixie Dixie. Es que son a la de Pixie Dixie y a la del dinero, público que no es de nadie. ¿Por qué no han mandado a alguien del ministerio con cara y ojos? Pero es que Alejo es la vicepresidenta del Reino de España, cuidado, cuidado. Sí, pero es al embajador para que no vaya. Vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez. A ver, Joserra, venga, Joserra. Mira, en el gobierno bonito de Pedro Sánchez era difícil estar todos por debajo del presidente y lo están demostrando, ¿eh? Porque es que a fuer que se emplean a fondo. Mira, me has hecho reírme mucho, Alejo, porque yo también me he imaginado en esa reunión, como he estado en miles de esas reuniones, que son de una sutileza, donde las palabras están... Pero es que voy a más, es que es la primera vez, y estoy abierto a que alguien me corrija, pero yo no lo recuerdo, que un secretario de Estado corrige a alguien. O sea, es la primera vez que yo he visto este comunicado del Vaticano. O sea, para que sea la primera vez en casi 2000 años de historia, la pata tiene que haber sido gordísima. Es que yo estoy que es tremenda. Una cosita, te voy a decir una cosa, es la primera vez por escrito, porque es la segunda, además con este secretario de Estado. Puesto, hay una anécdota de la entrevista de Carmen Calvo ¿De ayer? Y el secretario de Estado. Sí. ¿Qué anécdota? Y es que le dice Carmen Calvo, con esto de los restos de Franco tenemos un problema, ¿no? Le dice, tratando de envolverle, y le dice el secretario de Estado, en efecto, tenéis un problema. ¿Esto te lo ha filtrado el cardenal Parolin? No, ¿o cómo? Esto se ha filtrado. No, a mí no me lo ha filtrado a mí personalmente, porque yo hablo con él los jueves y entonces estamos a martes y no a ver si te va a sacar otro comunicado y ya van 3 referidos a España. Pero yo quiero decir una cosa, no es verdad que hablemos los jueves. Que es que esto no es de Franco, esto es de lo que apuntaba Fernando. Es decir, que la transición no se hizo bien. Y si yo desentierro a Franco, en el fondo lo que estoy es ese pecado original borrándolo, claro. Efectivamente, y es al final van contra esta democracia. Que sí. Y la alternativa, es que esto es un frente popular, y la alternativa es algo que se parece mucho al chavismo. Es eso. Vamos a